mofeta rayada merodea por el corazón del bosque. Busca comida. A menudo se alimenta de insectos, pero hoy espía a una salamandra. Pretende que sea su aperitivo, si logra cazarla. La salamandra se escapa, pero la mofeta no se rinde. Se abalanza sobre ella. La mofeta quiere tomarse su comida en dos partes. Primero la cola y luego el resto del cuerpo. Pero la debilitada salamandra logra escapar. Se zambulle en el agua. Vuelve a ser libre, pero a un precio cruel. Solo le queda un trozo de cola. Su cuerpo tiene ahora la mitad de su longitud normal. La salamandra parece desorientada, malherida. Nunca será la misma tras este brutal encuentro. ¿O sí? La salamandra posee un arma de supervivencia casi mágica. La extraordinaria capacidad de reproducir tejidos perdidos. La salamandra tendrá una nueva cola. Este milagro de la naturaleza se llama regeneración. Regeneración de órganos. Esta criatura microscópica fascina e intriga a los científicos. Se llama Hidra. Ha existido durante cientos de miles de años en prácticamente la misma forma. Brigitte Galliots estudia las hidras que viven en la superficie de los lagos de agua dulce del mundo. Se agarran a las hojas de los nenúfares que les sirven de refugio. Brigitte cree que las hidras ocultan un secreto increíble. A veces, las hidras se reproducen sexualmente, es decir, que dos individuos se unen para aparearse. Otras veces, un individuo puede reproducirse formando una yema en su cuerpo que se separa para crear otra hidra idéntica a la original. Quizá este segundo método de reproducción haya ayudado a la hidra a sobrevivir tanto tiempo. La profesora Galliots estudia esta sorprendente criatura en la Universidad de Ginebra. Antes que nada, es un fósil vivo, es decir, un animal antiguo que podemos usar para estudiar procesos de desarrollo que seguramente existiesen hace 700 millones de años. Además, tiene una capacidad sorprendente para reactivar su proceso de desarrollo sin importar la edad. Es como si el animal no envejeciese. Esto es muy intrigante. Yo describiría lo que hacemos los investigadores como tomar un animal básicamente simple, sabiendo que una vez se le amputa una extremidad la pierde y conseguir activar su regeneración. La hidra apareció muy pronto en el proceso evolutivo, pero su capacidad para regenerarse es lo que ha suscitado la curiosidad de los investigadores. Si dos hidras se cortan por la mitad, ocurre algo extraordinario. Día tras día, cada uno de los 4 trozos reconstruye las partes que le faltan para formar un cuerpo completo.
Tardan 3 días para regenerar una nueva cabeza y solo 2 para un nuevo pie. Al final, habrá 4 hidras perfectamente normales. ¿Cómo es capaz una hidra de llevar a cabo semejante proeza? Un animal que pierde la mitad de su cuerpo normalmente moriría. Pero en solo unos días cada una de las hidras podrá volver a usar sus tentáculos para alimentarse. No solo regeneran un trozo de piel, reproducen partes enteras de su cuerpo. Aunque su propiedad regenerativa está bien documentada, aún se desconoce cómo lleva a cabo la hidra su hazaña exactamente. En el comienzo de la vida humana, un huevo fecundado se divide en 2, luego en 4 y luego en 16 de las llamadas células madre. Continúa dividiéndose así 4 o 5 días. Según se desarrolla el feto, estas células madre terminan convirtiéndose en células específicas, células que darán lugar a músculos, sangre y nervios. Aunque los humanos adultos retienen algunas, casi todas estas células madre embrionarias de poder increíble desaparecen. Esto no ocurre en las hidras. A diferencia de los humanos, la hidra conserva unas reservas importantes de células madre disponibles a lo largo de su vida. Estas células se usan cuando la hidra sufre amputaciones o heridas. Capacitan a la hidra para producir las células especializadas necesarias para la regeneración de órganos perdidos. Esta capacidad para almacenar grandes cantidades de células madre y para movilizarlas cuando es necesario deja perplejos a los científicos. ¿Cómo es que siempre pueden regenerarse? Es como si no hubiesen crecido del todo, que no se hubieran desarrollado completamente. Es como tratar con un embrión eterno. La fascinación por las asombrosas habilidades de las hidras no es nueva. Abraham Tembley hizo las primeras observaciones de las hidras a mediados del siglo XVIII. Hasta entonces, la clasificación de los seres vivos era sencilla. Si al dividir una criatura en 2, la parte perdida volvía a crecer, era una planta. Si la criatura moría, era un animal. Pero cuando llevó a cabo este experimento con la hidra, Tembley vio que las partes amputadas se regeneraban. Creyó que había descubierto algo nuevo. Por primera vez en la historia, había un animal capaz de regenerarse totalmente. Sabía que no podían ser plantas, así que empezó a sospechar que había descubierto la regeneración en un animal. Y no solo la de un trozo de miembro o de órgano, sino una regeneración total. Un animal completo podía regenerarse de un puñado de células. El descubrimiento de la regeneración animal fue decisivo en nuestro entendimiento de los seres vivos. Aunque quizá la hidra fuese el primer ser vivo en que se descubrió esta sorprendente capacidad, no es el único. Muchas criaturas relacionadas con la hidra, incluidas medusas y corales, comparten la capacidad de regenerarse. Hay más ejemplos de animales subacuáticos, como los crinoideos y los pepinos de mar. Cada rama o brazo amputado de estos organismos puede volver a crecer. Hasta ahora solo se ha visto la regeneración animal parcial. Los pescadores conocen bien este proceso. Cuando un cangrejo o una langosta siente que está en peligro de perder la batalla por su vida, puede sacrificar una pata o una pinza. Para escapar, la criatura corta su propio miembro, dejándoselo a su enemigo. Después regenera de forma gradual el apéndice perdido.
Hay más ejemplos. En situaciones de peligro, la estrella de mar puede dejar atrás uno de sus brazos. Y durante una emboscada, algunos caballitos de mar se desprenden de la cola. En tierra firme, el insecto palo, la araña de tapadera y la lagartija tienen la misma capacidad. Todos estos seres vivos pueden llevar a cabo esta proeza porque sus cuerpos están programados para dividirse en un momento dado si es necesario. Las células presentes en el punto de amputación son capaces de regenerar la parte del cuerpo perdida, pero en estos puntos no hay células madre acumuladas. De algún modo, las células locales están programadas para regenerar el miembro mutilado. Al parecer, las células madre no son necesarias para todos los tipos de regeneración. El misterio aumenta. Al otro lado del Atlántico, en Salt Lake City, Utah, la investigación se ha centrado en un pequeño gusano. Este minúsculo animal tiene relación con la tenia. Se llama planaria, un platelminto que puede encontrarse en tierra, en agua dulce o en el mar. Al igual que la hidra, las planarias se encuentran sobre todo en agua dulce, donde suelen acomodarse bajo rocas o nenúfares. Las planarias ocupan un lugar importante en la historia de la evolución. Tienen un sistema digestivo y un sistema nervioso centralizado en la cabeza. Alejandro Sánchez Alvarado, profesor en la Universidad de Utah, estudia el animal de cerca. Las planarias son organismos muy flexibles. Puedo mostrároslo cortando el animal en 4 trozos. Voy a dividirlo en cabeza, región parafaríngea, tronco y cola. Alvarado corta la planaria en 4 trozos para estudiar las propiedades regenerativas de cada parte del cuerpo. Los trozos se colocan en 4 tubos distintos. Cada uno de ellos se vigila muy de cerca. Alvarado sabe lo que ocurrirá en las horas siguientes. Aún así, no deja de sorprenderse. Según pasa el tiempo, parece que cada segmento de la planaria vuelve a la vida. Día tras día, hora tras hora, cada pequeño trozo se convierte en un individuo completo, pequeños carnívoros que se alimentan de presas microscópicas. Cuando concluya la regeneración, cada fragmento se habrá convertido en una criatura totalmente independiente. Si coges una planaria y la troceas, lo que ocurre es que en el punto de amputación empiezan a proliferar células madre. Y después se van diferenciando entre cerebro, músculo y también otros tipos de células. La regeneración de las planarias es muy distinta de la de las hidras. En la hidra, las células madre utilizadas para reconstruir el ser vivo se concentran principalmente en el centro de la hidra. Sin embargo, estas células se encuentran en todo el cuerpo de la planaria. Significa que el gusano puede regenerarse, lo corten por donde lo corten. Las células madre que flotan libremente reciben una señal que las envía al lugar del corte. Una vez allí, forman una pequeña agrupación de células llamada blastema. El blastema se especializa y regenera la parte que haga falta. Ha pasado el tiempo. Lo que una vez fue una planaria cortada en 4 trozos se ha convertido en 4 animales completos.
Lo más interesante del blastema de regeneración de las planarias es que morfológicamente la estructura es muy parecida al blastema de regeneración de los vertebrados. Creemos que estudiando a un animal capaz de producir un blastema, podemos empezar a comprender la regeneración no solo de las planarias, sino también de organismos más complejos, y ver lo distintos o lo similares que pueden ser estos dos procedimientos. ¿Y si los humanos pudieran regenerar miembros perdidos y tejidos como las planarias y las hidras? El mundo sería un lugar muy distinto. El hecho es que hay partes del cuerpo humano que pueden regenerarse. En el Hospital Petit-Salpêtrière de París se llevan a cabo amputaciones parciales de hígado con regularidad. Se extraen las partes del órgano enfermas o dañadas. Si el hígado no se regenerase, los pacientes no sobrevivirían al proceso. Pero los lóbulos del hígado se reconstruyen. ¿Hay reservas de células madre que entran en acción cuando hace falta, como en las hidras y las planarias? Jean-Christophe Vaillant es especialista en cirugía gastrointestinal. Dice que lo que ocurre aquí es muy distinto. Las células hepáticas no son células madre. Ya están especializadas y seguirán estándolo. La única capacidad que poseen, y que es muy importante, es la de multiplicarse cuando reciben la señal adecuada. Este paciente tenía un tumor abultado en el lóbulo derecho del hígado, como vemos aquí. Y la operación consistió en extraer aproximadamente un 60% del volumen total del hígado, incluido el tumor. Un mes después de la intervención, un escáner muestra que el lóbulo izquierdo que quedaba se ha regenerado, llevando a cabo las funciones de un hígado normal. Se puede extraer en torno al 70% del hígado y la parte que queda regenerará totalmente la que le falta. Evidentemente no ocurre lo mismo con otras partes del cuerpo. A Edward Kennedy Jr. le amputaron la pierna cuando era niño. A los 12 años perdí la pierna por un cáncer de huesos. Cuando mi padre me dijo que los médicos iban a tener que quitarme parte de la pierna, me quedé destrozado, como es lógico. No quería seguir viviendo, pero algo que tenía muchas ganas de volver a hacer era esquiar. Así que a los pocos meses estaba de nuevo en la montaña. Kennedy pudo reanudar su vida, pero había perdido la pierna para siempre. ¿Podremos algún día entender lo suficiente para regenerar miembros? No solo el hígado puede regenerarse. Nuestra piel también tiene unas propiedades de recuperación sorprendentes. Hay aplicaciones humanas obvias que están a nuestro alcance. Por ejemplo, equipos de científicos estudian cómo se curan las heridas y los factores implicados en el proceso de cicatrización. Conozco a un científico que se autolesiona para demostrar que según se traten las heridas puede, por ejemplo, no quedar cicatriz. Porque es cierto que cuando por una u otra razón un embrión o un feto desarrolla cicatrices, dichas cicatrices apenas son visibles al nacer. En cuanto a la regeneración de tejidos, nada hace esperar que vaya a haber resultados significativos a corto plazo. ¿Es nuestra capacidad para regenerar tejidos el primer paso hacia cosas mayores? La medicina moderna está empezando a avanzar en esta dirección. Tal vez llegue el día, en un futuro cercano, en que un mejor entendimiento de la regeneración nos lleve a una revolución médica. Una revolución que cambiaría las vidas de nuestros hijos, que cambiaría para siempre la vida tal como la conocemos.
Creo que hay pruebas históricas que apoyan la idea de que los últimos resultados obtenidos de células madre solo pueden animar a la inversión de recursos económicos y humanos. Hoy en día en todo el mundo se están gastando cientos de millones de euros en el estudio de la regeneración. Un obstáculo importante es averiguar más sobre cómo las células madres aprenden a crear de células corporales especializadas. Dado que los adultos aún conservan algunas células madre, este descubrimiento abriría las puertas a un nuevo mundo milagroso. En la Universidad de California, Irvine, David Gardner y Sue Bryant estudian un fenómeno extraño. Ranas con patas de más. Unos animales que han aparecido en Norteamérica. Llevamos muchos años trabajando en cómo las ranas regeneran sus patas y hacen más. Hace unos 5 años recibí una llamada de la Agencia de Protección del Medio Ambiente porque habían encontrado estos animales en el campo. Tienen deformidades en las patas y son el mismo tipo de deformidades que vemos en el laboratorio cuando hacemos experimentos. Pero estas son las que salen en los periódicos y atraen mucha atención. Porque la gente sabe que una cosa es ver a alguien que ha perdido un brazo o una pierna. Tiene su explicación. Pero si vas por la calle y ves a alguien a quien le está creciendo un brazo en el pecho, un brazo más, sabes que algo no va bien. Estas extrañas ranas no son únicas. A veces la naturaleza produce criaturas que parecen surgidas de alguna mente calenturienta. Durante siglos, estas extrañas criaturas han fascinado a la gente. Los ejemplos se han guardado y estudiado cuidadosamente. Algunos de estos monstruos tienen 2 cabezas, 6 piernas o varios brazos. Cada uno de ellos es una prueba de cómo la naturaleza toma una oscura carretera secundaria del desarrollo normal. Prueba de que las células se pueden manipular por el propio cuerpo o quizá por la ciencia. En este laboratorio de la Universidad de Utah en Salt Lake City, Alejandro Alvarado sigue experimentando con planarias. Esta vez corta la cabeza de una planaria y le hace una incisión longitudinal. Una vez más, la planaria no muere. Cabe imaginar que el cuerpo de la planaria regenerará la cabeza perdida. Pero lo que ocurre realmente es aún más increíble. Y he aquí el resultado. Se puede conseguir que una planaria regenere 2 cabezas en vez de una cortándola de esta forma. De hecho, John Graham Dalyell en 1814 dijo que estos animales son inmortales al filo de un cuchillo porque puedes cortarlos de muchas formas y siempre consiguen regenerarse. En 1927, un científico ruso llamado Luz publicó un artículo donde describía una planaria con 10 cabezas distintas, todas producidas por múltiples amputaciones de la parte interior del gusano. En la Universidad de California, Irvine, no se centran en cabezas de más, sino en ranas con patas de más. Mathieu Rondet pertenece a un grupo de investigadores que estudian el ajolote. Este anfibio originario de México pertenece a la familia de las salamandras. El ajolote puede ser marrón grisáceo, moteado o blanco, y su tamaño puede variar considerablemente. El más pequeño mide 5 centímetros.
Gondé trabaja con ajolotes que no tienen pigmento, que son casi transparentes. Estos ajolotes miden entre 15 y 20 centímetros. Hoy, Gondé selecciona uno de ellos y se prepara para operar. Tras ser anestesiado, el ajolote se someterá al procedimiento normal. En este pequeño quirófano, Gondé toma con cuidado una de las patas delanteras del animal. Después la corta. La pata tiene 4 deditos. Una vez separada del cuerpo, la pata se guarda inmediatamente para estudiarla luego con detenimiento. Ahora lo que importa es la criatura mutilada, que se lleva de vuelta al acuario. El ajolote respira por branquias y no puede sobrevivir mucho fuera del agua. Pasa el tiempo. En el lugar de la amputación, bajo las branquias de la salamandra, el muñón se transforma. Día tras día va creciendo un nuevo miembro. Después aparecen los 4 dedos. En pocas semanas, la pierna se ha regenerado totalmente. El ajolote es un vertebrado, una criatura con espina dorsal. Eso hace la regeneración mucho más asombrosa. ¿Es también obra de células madre llamadas para ayudar con el miembro perdido? En el ajolote se da un proceso distinto. Estudiando la regeneración de los miembros de la salamandra, nos damos cuenta de que este proceso no se logró por una reserva de células madre, sino por algo más extraordinario. En el ajolote, las células que rodean la herida pierden las características específicas que las hacen células madre. Se desdiferencian, es decir, pierden algunas de sus funciones específicas y vuelven al estado en que están las células madre. Estas nuevas células madre forman un blastema y finalmente vuelven a especializarse, pudiendo así reconstruir el miembro amputado. Los investigadores creen que hay otras células madre que apoyan la regeneración. Pero no es la única habilidad interesante de las salamandras. A lo largo de su vida, una salamandra puede pasar de ser una criatura acuática a ser una terrestre. Para adaptarse a su nueva existencia fuera del agua, la salamandra puede reemplazar sus agallas por pulmones. Suelen salir a cazar al anochecer tras pasarse el día en lugares frescos y húmedos. Al ser carnívora, también ha desarrollado una lengua con glándulas independientes y músculos que le permite atrapar, humedecer y tragar a su presa. Un pariente de la salamandra, el tritón, también puede vivir en entornos distintos. Los tritones pueden regenerar no solo sus patas, sino también sus mandíbulas y parte de sus ojos, incluyendo la córnea y la retina. En el laboratorio de David Gardiner, Tetsuya Endo coge un ajolote dormido.
Tetsuya ha estado trabajando en una forma moderna de hacer un experimento relativamente antiguo. Si hacemos una pequeña herida en el brazo y metemos después un nervio, conseguimos que crezca. También se puede usar un injerto de piel. Resulta que con piel de ambos lados de la extremidad, más un nervio, más una herida, se puede hacer crecer un brazo extra. Al igual que las extrañas ranas deformes que llamaron su atención, el experimento adecuado puede dar salamandras equipadas con miembros de más. El proceso es sencillo. Se hace una pequeña incisión en el miembro existente. Después se desvía un nervio y se injerta un pedacito de piel. Se ha engañado al sistema nervioso para que crea que la pierna ha sido amputada y empiece a producir una nueva. Hacer esto permite a los investigadores comprender cómo se transmite la información a través del cuerpo de la salamandra. Durante mucho tiempo la gente ha estudiado los resultados finales y lo que hemos aprendido es que son como lo que ocurre cuando se desarrolla una extremidad. Pero lo importante de que se regenere una pierna es lo que ocurre en el primer día, el segundo o el tercero. Pero, ¿por qué reemplaza el ajolote un miembro que no le falta? ¿Qué señal se envía para que las células respondan? Los investigadores han descubierto que en el ajolote, las células que regeneran la extremidad se programan muy rápidamente tras la amputación. Pero, ¿cómo? Estudiando la nueva extremidad que acaba de crecer, Mathieu Gondet espera averiguar más. Analizará su composición al detalle. Quizá en algún lugar de este nuevo miembro pueda encontrar las respuestas. Es un trabajo que hubiera sido imposible hace solo una década. Ahora la tecnología ha avanzado tanto que puedes estudiar todos los genes que se sacan en las primeras 24 o 48 horas de regeneración. Y eso no era posible hace 5 años. El estudio de la genética se ha convertido en herramienta esencial para aprender más sobre el proceso de regeneración. Los científicos han aislado genes específicos que juegan un papel importante en el desarrollo de extremidades. Intentan averiguar cómo estos genes aparecen en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Teníamos un estudiante que trabajaba en 1 o 2 genes en un periodo de 3 a 5 años. Y ahora, con las imágenes robotizadas, el seguimiento informatizado y las tecnologías secuenciadoras, casi todas surgidas del proyecto del genoma humano, Matthew, por ejemplo, podrá estudiar 40.000 genes por sí mismo. En Salt Lake City, Utah, Alejandro Alvarado sigue su trabajo sobre la regeneración. Mientras estudiaba las planarias, llamó su atención un gen llamado PIWI. Para averiguar cómo funciona dicho gen y su posible papel en el proceso regenerativo, inyecta una molécula en la planaria que evita que el gen PIWI haga su función. Después de inyectar estas moléculas en las planarias, podemos ver si este gen tuvo o no algún efecto en el proceso de regeneración. Alvarado divide el animal en 2 partes. Si el gen PIWI no interviene en la regeneración de las planarias, debería haber el mismo acontecimiento milagroso. Las 2 partes del animal deberían regenerarse en 2 animales diferentes. Lo que ve, sin embargo, es otra cosa. Ninguna regeneración. Esto prueba la teoría de Alvarado. De algún modo, el gen PIWI es necesario para la regeneración.
Este descubrimiento es prometedor, porque el gen Piwi también se encuentra en los humanos. Una publicación reciente muestra básicamente que el 63% de los genes que se identificaron en las planarias los tenemos también los seres humanos. Creo que los genes son como las notas musicales. Se pueden componer muchas melodías distintas, sonidos muy diferentes usando el mismo conjunto de notas. Usando 7 notas se puede componer música melódica, como una sinfonía de Beethoven, o disonante, como una sinfonía de Stravinsky, por ejemplo. Los genes básicamente hacen lo mismo en muchos sentidos. Tenemos un número infinito de genes que producirán organismos totalmente distintos. Lo que ocurre con las planarias es que utilizan estas notas para regenerarse. La condición para poder regenerarnos sería poder enseñar a nuestros genes cómo leer la melodía que tocan las planarias. Pedro Herrera trabaja en la Facultad de Medicina de Ginebra. Él y su equipo consideran la posibilidad de usar células madre para tratar enfermedades. Su objetivo es aplicar la investigación a una enfermedad humana muy extendida, la diabetes. Los diabéticos no tienen insulina suficiente. El cuerpo humano la necesita porque permite a las células absorber glucosa, la principal fuente de energía. La insulina es la llave que abre las puertas de las células para que los azúcares puedan entrar. Cuando no hay insulina suficiente, el azúcar no puede entrar en las células corporales. Eso produce una concentración peligrosa de azúcares en la sangre y en la orina. De momento, los diabéticos deben inyectarse insulina regularmente. Pedro Herrera utiliza ratones de laboratorio para buscar un método mejor. Intenta identificar y modificar los genes que producen la insulina en el páncreas de los ratones. Aquí extraemos embriones de ratón que modificaremos genéticamente y volveremos a introducir en madres adoptivas o de alquiler. Las células madre se sacan del embrión del ratón. Después se identifican y se marcan para poder controlarlas. El problema con la diabetes en niños es que sus cuerpos ya no producen insulina. El propósito de nuestra investigación es comprender los mecanismos que conducen a la formación de las nuevas células productoras de insulina durante su desarrollo. Este conocimiento debería ser útil en el futuro bien para cultivar nuevas células productoras de insulina en cantidad masiva e ilimitada que después se trasplantarían a los pacientes, o mejor aún, para estimular la regeneración de nuevas células productoras de insulina por el propio organismo del paciente. Pero antes de poder hacer eso, Herrera necesita saber más. Necesita saber qué células madre se convierten en las células que produce el páncreas. Es decir, qué células tienen la capacidad de producir insulina. ¿Podrá encontrar la forma de hacer que más células produzcan insulina? ¿O encontrar la forma de activar las células que no funcionan en los diabéticos? Coloca marcas en los embriones que le permiten identificar las células embrionarias pancreáticas. Los embriones marcados se reimplantan después en las madres de alquiler. Luego observa su desarrollo para ver si puede averiguar más sobre el origen de las células que producen insulina. Ahora hay resultados y muchos artículos científicos que muestran que podemos transformar cultivos de células madre embrionarias en células productoras de insulina. Pero las células siguen siendo muy rudimentarias. Hacen insulina, pero no producen la suficiente y, sobre todo, no de manera constante.
Conseguir que esas células produjesen cantidades suficientes de insulina ofrecería una inmensa esperanza a los 150 millones de personas que sufren de diabetes en todo el mundo. Si averiguamos cómo hacer que una célula produzca más como ella misma, se podría empezar a usar este conocimiento para curar enfermedades en las que el cuerpo no reemplaza las células que se pierden. Debido a su inmenso poder, las células madre se han convertido en el centro de la atención científica. Muchos creen que comprender cómo funcionan podría revolucionar la medicina. Esta promesa ha encontrado creyentes en todo el mundo. Entre ellos el Banco Criogénico de California, que ofrece servicios a padres jóvenes. La compañía se especializa en conservar los cordones umbilicales de los recién nacidos. Las paredes están llenas de fotos de recién nacidos y padres que colaboran con la compañía. Emily y Eric Moses son los padres de Leah. Nada más nacer, la pareja hizo que se conservase el cordón umbilical de Leah. Les guiaré en su visita para conocer el laboratorio. Estoy deseando contarles todo sobre las células madre, así que permítanme llevarles al laboratorio y mostrarles el proceso. Normalmente, el cordón umbilical se destruye tras el nacimiento junto con la placenta. Pero aquí, el cordón umbilical es tratado como una sustancia preciosa. Aunque las células madre embrionarias desaparecen casi al principio del desarrollo de un feto, los humanos no pierden las células madre por completo. Las células madre que quedan son menos adaptables y muy difíciles de encontrar. Aunque más débiles que las células madre embrionarias, todavía ofrecen mucho potencial. Por eso los cordones umbilicales son tan importantes. En la sangre que viaja entre la madre y el bebé a través del cordón umbilical, se puede encontrar un número significativo de células madre. Aquí vemos todo el laboratorio. Es la promesa de lo que la ciencia podría hacer algún día con esas células madre, lo que ha traído a Emily y a Eric Moses hasta aquí. Quizá las células del cordón umbilical de Leah ayuden a encontrar una cura para ella a lo largo de su vida. Sus padres así lo creen. Piensan que un día los científicos encontrarán el secreto para liberar el poder de las células madre. Katch Ridman, que supervisa el laboratorio, es muy optimista. Además, tenemos 2 técnicos de laboratorio, pero hoy andamos escasos de personal. Las enfermedades más conocidas son las leucemias, las enfermedades de la sangre, algunas anemias, la anemia de células falciformes, la enfermedad de Fanconi. El Banco Criogénico de California cuenta actualmente con 3.000 clientes. Crecemos un 100% al año, ya que cada vez más gente descubre esta oportunidad de salvar vidas. De los 4 millones de nacimientos de Estados Unidos, unos 60.000 padres decidieron conservar las células madre de su cordón umbilical el año pasado. No hay garantías de que conservar un cordón umbilical sea útil, pero muchos están deseando arriesgarse. No sé si algún día me hubiera dicho, ¿por qué no hiciste esto? Pero lo estamos haciendo. Si ocurre algo catastrófico y desarrolla una enfermedad, es posible que la ciencia y la tecnología hayan llegado a un punto en que puedan salvarla. Si desarrolla un cáncer en su juventud o una leucemia, la ciencia podrá salvarla y permitirle disfrutar de una vida larga y saludable. Por eso lo hemos hecho. Creemos que nuestro gobierno también debería hacerlo. Y que cada vez más gente podrá tener acceso a esta tecnología. Si logramos descubrir sus secretos, las células madre podrán un día usarse para producir neuronas, células cutáneas o tejido cardíaco. Podrían reducir el sufrimiento que producen las enfermedades cardíacas o traer grandes adelantos en el tratamiento del Parkinson o del Alzheimer.
Las auténticas células madre del primer día de un feto son las más poderosas, pero también han suscitado el debate sobre la ética de utilizarlas. Ya sean los embriones o los adultos la fuente de las células madre, la ciencia todavía tiene que lograr entender cómo funcionan. Pero los estudios continúan. Sue Bryan, en la Universidad de California, Irvine, está convencida de que las nuevas terapias están a la vuelta de la esquina. Mirando hacia el futuro, esperamos estar en posición de poder entender el proceso completamente y de poder ayudar a los humanos a hacerlo. Ser capaces de hacer células madre libremente es un aspecto muy atractivo del futuro, porque así se podrían usar para curar cualquier parte del cuerpo afectada, si supiéramos cómo hacerlo. En la naturaleza, un gran número de animales pueden crear partes de sus cuerpos. Cómo se regeneran exactamente esos tejidos dañados sigue siendo en general un misterio. Pero al intentar comprender este fenómeno, los científicos podrían haber abierto un nuevo camino a la medicina. Creo que es posible llegar a entender mejor lo que hace una célula madre ser célula madre. ¿Qué necesita tener en su composición para ser célula madre? ¿Y por qué las células madres son importantes y por qué las tenemos? Porque tú y yo las tenemos, y las planarias también. De hecho, casi todo organismo multicelular de este planeta depende de las células madre para su supervivencia. Si no hubiese células madre en nosotros, no estaríamos aquí. Hemos hecho unos esfuerzos enormes en los últimos 10 años y creo que seguiremos haciéndolos para intentar crear las llamadas hidras transgénicas o hidras en las que poder introducir estructuras o genes externos. Esto nos dará la posibilidad de analizar la norma de los genes implicados en la regeneración, que es lo que nos interesa realmente. Esta es la era de la regeneración, creo. Históricamente, la gente siempre ha pensado que esto es la fuente de la juventud, la idea de poder regenerarse constantemente y reemplazar las partes del cuerpo. Y ha sido un sueño durante muchos años. Con las células madre sabemos que tenemos el potencial para regenerar. Hasta hace poco, la gente no creía que eso fuera posible. En el mundo animal, la capacidad de regeneración representa una inmensa ventaja. Una ventaja que nosotros no tenemos en la misma medida. Estamos aprendiendo poco a poco los secretos del reino animal, cerrando lentamente el hueco entre criaturas como la hidra y nosotros. Tal vez un día nosotros también podamos regenerar nuestros cuerpos. Reemplazar lo que ha desaparecido por accidente o enfermedad. De momento, debemos aceptar que los humanos, las criaturas más poderosas del planeta, tenemos mucho que aprender.